pregunta, Que es Pancho. el trabajo que más creció en la Argentina en los últimos 10 años. Sí. O sea que hay mucha gente que va a estar mirando y le interesa este tema. Que quiere saber qué va a pasar con eso. Como bien decís, mientras se estancó la creación de empleo privado asalariado del sector formal, creció el número de monotributistas. Hoy hay unos 4.700.000 aproximadamente, según los últimos datos oficiales, y de esos aproximadamente la mitad, unos 2.400.000, hacen aportes a la seguridad social. Aclaro esto porque en muchos casos son personas que también por ahí tienen tareas asalariadas y entonces se anotan en el monotributo. Alguien en por una relación tarea de extra. dependencia que además es monotributista porque Exacto. trabaja. ¿No? Sí. Eso, en ese Por caso eso esa brecha no hace aportes. En ese caso no hace aportes, pero sí hace aportes porque tiene su trabajo bajo relación de dependencia y sí paga el impuesto, el componente impositivo del monotributo. Y ahí hay una novedad. Pero primero te cuento la de hoy, porque hoy es el último día, hoy vence el plazo para hacer la recategorización, que es el trámite semestral que consiste en mirar cuánto facturaste en los últimos 12 meses, cuáles fueron tus ingresos, y compararlo con la nueva tabla del monotributo, porque a mediados de enero Arca actualizó en su página los valores, incrementó todo en un 14,29%. Y con todo me refiero a las facturaciones mínimas y máximas de cada categoría, a los importes a pagar, ya sea por el impuesto y por la contribución al sistema jubilatorio y a la obra social. Y también incrementó otros parámetros, que hay otras cuestiones a tener en cuenta en la categorización, en algunos casos como los alquileres, que como mucho podés tener por un local, por ejemplo, afectado a la actividad económica, y en el caso de los comerciantes, el precio máximo de un producto que podés vender. Todo eso se actualizó en el 14,29%, que es un índice que equivale a la inflación que hubo entre julio y diciembre, según el INDEC. Ahora, ¿qué implica entonces para la gente? Porque viste que vos tenías, sobre todo los regímenes anteriores, el que era monotributista, si pasaba de categoría, tenías que pagar una fortuna, entonces tenías un montón de empresarios pyme monotributistas. ¿Cómo es ahora eso? Sí, hay una vieja discusión con eso, incluso en un momento hubo algunas medidas de algún alivio para paliar un poco ese paso, pero el año pasado, durante esta gestión, se incrementó bastante igual el monto límite para ser monotributista. Esa cuestión preocupaba mucho más que ahora en tiempos en que se mantenía congelado o se actualizaba muy ahora poco. Se viene actualizando. Ahora se dio como un golpe bastante fuerte hace un tiempo, mucho más que la inflación se actualizó, no ahora. Ahora sí, cada semestre se actualiza por inflación. Y con estos nuevos números, el monto máximo que se puede facturar para ser monotributista supera los 108 millones de pesos por año. Vamos a ver, si quieren, la placa que tenemos para empezar a explicar los números, que Silvia nos explique los números de estas placas. A ver, Silvita, ¿nos contás? Ahí tenemos cuánto hay que pagar en el caso de la categoría A, ¿no? La mayoría de los monotributistas están en las 3 o 4 categorías más bajas. Este es el caso de la más baja, donde se puede estar si no se superan los 10 millones y pico, 10.300.000 pesos aproximadamente de facturación en los últimos 12 meses. Pero acá lo tenés por mes, ¿no? No, ahí lo tenemos por componente de pago. O sea, hay un componente que es el impuesto que sube a 9.082 pesos, casi 9.083. El aporte a la jubilación, 17.178 prácticamente. Acá hay una discusión, ¿no? Entre paréntesis, que otros días podemos hablar, porque siempre se dice es muy bajo este aporte para que el sistema te prometa después, aunque sea el haber mínimo. Pero eso es Silvia, otro tema. esto, a ver, para que quede claro, estos casi 50.000 pesos, esto es lo que paga por mes, cada mes el monotributista. El monotributista que hace categoría A, la más baja. Y el que hace todo el aporte completo. El que no tiene otro trabajo en relación de dependencia. Y que es solo monotributista, digamos. Perfecto. Bien. Sí. Perfecto. Tenemos a Mariana que nos va a sumar, nos va a complementar con información. Quería contar también que vos sabés que a partir del 1 de enero empezó a regir en la Ciudad de Buenos Aires lo que es el monotributo unificado, que incluye, a partir de esto vos pagás ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires junto con el componente nacional del monotributo. Bueno,
En estos últimos días se oficializó una nueva normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se había tratado el año pasado. El jefe de gobierno había mandado una iniciativa por la cual se eximía del pago de ingresos brutos a las 3 primeras categorías. Bueno, finalmente esto se oficializó y esto trae cambios también, porque aquellos que ven el monotributo unificado en la Ciudad de Buenos Aires con el componente de Cava, van a tener que restarle eso porque están exentos. Estamos hablando para el área de servicios no profesionales, estamos hablando plomeros, peluqueros, monotributistas que brindan servicios. Directamente esto ya se oficializó y las primeras 3 categorías, la A que estaba mencionando recién Silvia, pero también la B y la C, estamos hablando de hasta 20 millones de pesos anuales, bueno, van a quedar exentos de pagar el componente de ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires. Y las 5 categorías que le siguen van a tener un 75% de bonificación. Esto ya se reglamentó. Bien. Si vos en el monotributo unificado ya lo pagaste, porque claramente en enero ya regía esta tabla y ya tenías el monotributo unificado, tenés que hacer el trámite para que te devuelvan esa parte que pagaste en concepto de ingresos brutos. Así que bueno, esto es una Tenés que hacer el trámite. Tenés que hacer el trámite porque no te lo van a devolver. No viene automáticamente la devolución. Capital Federal, bien. Sí. Bien. ¿Y el nacional, digamos, algún dato? Hay varias jurisdicciones que tienen este sistema de monotributo unificado. O sea, no esta medida que contaba recién Mariana, que eso es específico de la Ciudad de Buenos Aires, que se unió en este mes de enero, el mes pasado, se unió a este mecanismo de monotributo unificado. Son unas 214.000 personas aproximadamente, según el gobierno de la ciudad, las que entraron a este nuevo régimen porque están en el régimen simplificado de ingresos brutos, ¿no? Y ahora con los beneficios que contaba Mariana. Silvia, ¿la mayoría de los monotributistas qué categoría tienen en la Argentina? Y la mayoría están en las categorías más bajas. Más bajas, entre la A y la C. Y la C, más o menos. El de la casa de Pilar creo que era G. Luciano Nicolás Pantano, creo que exactamente. Era monotributista G. ¿Se puede comprar una casa en Pilar? Y medio difícil, no recuerdo ahora la facturación máxima. Habría Pero bueno, que ver qué otros gastos el máximo tienen. Para ser monotributista, dijiste, está arriba de 108 millones de pesos por año. Y es lo mismo si te dedicas a una actividad de servicio o al comercio, porque hasta hace un par de años se diferenciaba. No era lo mismo la facturación máxima que podías tener en una o en otra actividad. Ahora sí se diferencia el monto del impuesto a pagar, pero no este tope para no irte del sistema. ¿Qué pasa si uno, hoy decís que hay que pagarlo? No, el pago es hasta el 20. Recategorizarse. Claro, hoy recategorizarse. Ahí está. El pago es hasta el 20. Sí. ¿Qué pasa si uno se pasa de esa fecha, Silvia? Bueno, la posibilidad de hacer la recategorización cae automáticamente porque son cuestiones del sistema, ¿viste? ¿Ya perdiste si vos querés entrar más. No, porque en realidad es una cuestión, digamos, de responsabilidad ciudadana de estar ubicado donde tenés que estar ubicado para pagar tus impuestos. De buena fe. Pero te podrían recategorizar de oficio, porque después Arca hace cruces de datos y ve si estás bien ubicado en la tabla o si, según sus consideraciones, porque está facturando más. O estás facturando más o estás gastando más. Podría haber también ahí que considere que hay una inconsistencia y te cambien de categoría en la tabla. En ese caso, te van a notificar. Siempre hay que estar atentos. Igual eso es más raro que pase, digamos. Si no pasó con Van den Broele, no pasó con Luciano Pantano. Pero a veces pasa. A veces pasa y gente pasa, ¿no? que factura Una pregunta, ahora con el régimen simplificado, ¿a algunos monotributistas les convendría pasarse, o sea, sobre todo los que son de las categorías más altas, o hay que hacer un análisis bien pormenorizado ahí, ¿no? Y habría que hacer un análisis de cada caso con algún profesional porque... convendría también, estamos hablando del régimen simplificado de ganancias que está vinculado a el plan de los dólares del colchón, ¿no? Como se llama todo comúnmente. en el mismo combo. Claro, está en el mismo combo, sí. Porque es un régimen impositivo bajo el cual Arca te dice, bueno, si vos entrás acá no vamos a estar mirando esto de tus gastos, de tu consumo, para que puedas utilizar dinero que no habías declarado. Pero es un tema que tengo entendido le faltan reglamentaciones todavía, hay algunas cuestiones por cerrarse y para ver si a alguien le conviene o no, siempre conviene ver caso por caso y con por ahí el asesoramiento de algún profesional. ¿Cuánto detalle? Silvia, ¿dónde te seguimos?
En Twitter es, ex, no, sí. X, @Silvia Stang. @Silvia Stang. Ahí vamos. Sí. Contesta todo, ¿eh? Todo. A veces se demora un poquito, pero contesta. Demora un poquito. Yo volvería a la... Gracias, Silvia. Dale. Yo volvería a la mesa. Paramos. Porque ahí está Gustavo Carabajal con una información muy relevante que tiene que ver con Isidro Casanova. Exactamente. Miren.